En el nombre de Dios, bienvenidos todos a la casa del Señor, al discipulado pastoral, a la iglesia de Cristo. Hoy estamos aquí reunidos para reconocer de que somos necesitados, pero que también hay un mundo lleno de maldad, de pecado, y tenemos nosotros una advertencia solemne a que tengamos sumo cuidado a prestar atención para escuchar cualquier cosa y cualquier persona, por muy espiritual que sea, por muy especial que parezca o aparente ser. El apóstol Pablo advierte solemnemente a que tengamos sumo cuidado, porque Satanás se disfraza y tenemos nosotros que actuar con discernimiento de espíritu. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 1, vamos a ver cómo la palabra del Señor nos advierte de estos últimos tiempos finales. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que no nos dejemos engañar, que no desmayemos, que sigamos en pro de este evangelio que nos fue entregado, evangelio de la gracia. Así que entre esta advertencia, no deje que le presenten a un Jesús que no sea como el Cristo de las Escrituras. La palabra del Señor testifica del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, el Antiguo Testamento presenta a Cristo. Los evangelios en el Nuevo Testamento presentan a Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles presentan a Cristo. Las epístolas apostólicas presentan a Cristo. El libro de Apocalipsis presentan a Cristo. Entonces nosotros no vamos a recibir ni a dejar que nos presenten a un Cristo que no sea conforme al de las Escrituras. Tampoco debemos escuchar otro evangelio que no sea como el evangelio de la iglesia del principio, el evangelio de la gracia de Dios. También vamos a rechazar, no recibir ningún espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios, recordando que los falsos maestros son siervos de Satanás y el arma más poderosa que el enemigo, que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, es la imitación. Desde Génesis lo vemos imitando la voz de Dios. Y vemos en el Apocalipsis también la imitación satánica. Entonces, esta advertencia es para que nosotros recordemos que los obreros de injusticia, además de ser carnales, se exaltan de ser súper espirituales, y nos advierte también la palabra: cuidado con la doctrina de demonios. Es muy importante que al final de los tiempos nosotros recordemos que esta doctrina está siendo impartida por hombres de doblado ánimo, personas inconstantes. Pablo dice, son hipócritas y mentirosos. Aquí hay básicamente una exhortación, no solamente en la defensa del evangelio de los ministerios, pero vea por favor el verso 1. Espero que me soporten un poco de insensatez y en verdad me soporten. Había un conflicto en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios abundaba en dones. La iglesia de Corintio abundaba en manifestaciones espirituales. Pero era necesario que el apóstol no solamente expusiera las armas del apostolado, la defensa de su apostolado, pero también ubicara a la iglesia. Y al final de los tiempos nosotros también necesitamos caminar en rectitud. Y dice, porque, el verso 2, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen para Cristo, una virgen pura. Esto significa que Pablo presenta a la iglesia como una novia, y esta novia va a ser desposada con Cristo. Cristo es el esposo
futuro. Por eso es que dice, entro en un celo, porque amo es que yo protejo a la amada. Porque si alguien viene, aquí presenta la serpiente, pero temo, en el verso 3, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Note cómo advierte poniendo la figura de la serpiente y Eva. En medio del jardín de ese huerto del Edén estaba Eva y susurró la serpiente de tal manera que ella escuchó, prestó oídos a lo que la serpiente decía. Así entonces ahora puede ser que la mente de algunos sean desviadas. El verbo que usa aquí es no solamente de apartarse, sino también de corromperse. Eso significa que puede haber contaminación. Y por la contaminación perder lo que es la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo, porque alguien infectó nuestra mente, la manera de pensar. Pudo haber puesto un sentimiento contrario al que Cristo quiere que nosotros tengamos. Ahora dice, porque si alguno viene, verso 4, y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado. Por eso le decía al principio, no dejemos que nos presenten a un Jesús que no sea el Cristo conforme a las Escrituras. Nuestro Cristo es no solamente el Hijo de Dios, pero es la manifestación visible del Dios invisible. Si alguien está presentando y predicando a otro Jesús que no hemos predicado, no lo reciban. Tampoco reciban un espíritu diferente que no han recibido. Nosotros no tenemos que aceptar otro espíritu que no sea el Espíritu Santo de Dios, porque hay en el mundo un espíritu de confusión. Hay un espíritu de apostasía, hay un espíritu de engaño, hay un espíritu de falsificación. Tenemos que nosotros guardarnos y ser celosos de lo que hemos recibido. No podemos nosotros ser desviados, mucho menos contaminados en nuestra fe, porque esto es algo sencillo y es algo puro. La devoción, el encuentro que nosotros tuvimos con Cristo fue real. Nadie más que usted sabe lo que Dios hizo a través de Cristo. Los milagros, la sanidad, la transformación, el cambio de vida que usted experimentó no es obra de un hombre, sino que es el poder de Dios. Que Dios lo haya liberado de los vicios, que Dios haya roto las cadenas de adicciones, que Dios haya hecho un cambio aún hasta en su vocabulario. Eso solamente Dios lo puede hacer. Así que nosotros no podemos mezclar lo que está en el mundo. Y dice también, o aceptar un evangelio distinto que no habéis aceptado. No lo toleren. La iglesia de Corintios no solamente toleró, aceptó, recibió, oyó todas estas cosas y las tomó como que si fueran verdaderas. Solamente hay una sola verdad, solamente hay un solo camino, solamente hay una vida y se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Así que no hay otro intermediario, no hay otro intercesor, solamente hay uno entre Dios y los hombres, Cristo. El evangelio es el evangelio de la gracia que fue predicado por el apóstol Pablo. Así que ni hay otro Jesús, aunque lo quieran presentar, ni hay otro evangelio que dicen que existe, ni hay otro espíritu, aunque hay espíritus en este mundo, ni hay otro evangelio. Pues, verso 5, pues yo no me considero inferior a nada. Aquí la versión de las Américas pone a los eminentes apóstoles,
Literalmente quiere decir a los superapóstoles. En nada yo me siento diferente o inferior, distinto a ellos. Pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. Porque la problemática era de que Corintio dijo, el apóstol Pablo ya cuando habla como que comete algunas faltas. Entonces él dice, sí, es cierto, soy torpe al hablar, pero en el conocimiento no lo soy. Y de hecho, por todos los medios lo hemos demostrado en todas las cosas. Aún le decían, usted no habla lenguas. Y él dijo, pues ¿cómo voy a andar hablando lenguas si nadie me va a entender? Yo hablo más lenguas que ustedes todos juntos, pero lo hago en el devocional. Porque cuando nosotros nos reunimos y hay dones, entonces el espíritu de los profetas se tiene que sujetar a los profetas. Y establece un orden de las profecías. Todo se hace para instrucción, todo se hace para exhortación, todo se hace para consolación. Que sean 2, a lo más 3 y por turno, bien regularizado. Y dice, Dios es un Dios de orden. Había conocimiento. Se excedía no solamente el conocimiento natural. De hecho, podemos ver nosotros que hablaba, por lo menos, hablaba 5 idiomas. Y dentro de ellos estaba aprendiendo español. Pablo dijo, quisiera, si Dios me da licencia, ir a España, que ahora conocemos como España. Quiero visitar Britania, o sea, también estaba tratando de ver si iba a hablar inglés. Pablo tenía no solamente multilingüe, conocimiento, pero en cuanto a la ley y a la palabra, dice que era fariseo de fariseos. Yo sé mi árbol genealógico, soy descendiente de la tribu de Benjamín, fui circuncidado al 8º día. Todo lo tenía bien agendado, todo lo tenía bien descrito en su perfil. Sin embargo, ahora dice, yo lo he demostrado. Verso 7. He cometido un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes sean exaltados. Porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Por esa razón, entonces será pecado el que yo me haya humillado delante de ustedes. Porque si bien es cierto, dice el verso 8, le pedí a otras iglesias que me sirvieran tomando salario de ellos para ayudarles a ustedes. Y cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, es decir, de la región de Filipos, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de ser para ustedes una carga. Ahora, todo el pueblo estaba acostumbrado que apoyaran al apóstol, pero a los corintios le dijo, de ustedes ni siquiera un vaso de agua. ¿Para qué? Para demostrarles que yo gratuitamente estoy sirviendo. Y aún he despojado, le he pedido al pueblo, usando el término salario, para que yo pueda servirles a ustedes sin serles carga. Verso 10. Como la verdad de Cristo está en mí, este gloriarme no se me impedirá en las regiones de Acaya. Y los hermanos de Acaya decían, qué bendición que estemos apoyando la obra misionera con el apóstol Pablo. Y preguntaban, ¿a dónde está el apóstol Pablo? ¿A quiénes está evangelizando? A la iglesia de Corintios. Pero ellos son ricachones. Los corintios están en un puerto. Hay comercio, hay industria, hay tantas cosas y oportunidades. Hay gente que tiene dinero en buena posición económica. ¿Y por qué no le ayudan? Es que el apóstol Pablo así nos lo pidió.
que si nosotros podíamos echarle una mano, que le ayudáramos para que el evangelio no sea blasfemado y no haya ocasión para que la gente diga que él está sirviendo por interés. ¡Qué bella enseñanza! ¿Por qué? Verso 11. Porque no os amo. Dios lo sabe. Pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Bueno, si quieren llegar a Corintio, bienvenidos, les dijo. Pero cada uno pague su propio viaje. ¿Quiere primera clase? Páguelo usted. ¿Quiere hotel de 5 estrellas? Páguelo usted. Y él se iba en clase económica y pedía a algún hermano, ¿tendrá alguna pieza donde me pueda quedar hospedado? ¿Para qué? Para que aquellos mercaderes de la fe no usaran el evangelio como un medio de ganancia. Ese es otro nivel. Yo lo veo aquí al apóstol como una vida sin disfraces, claro como el agua, definido en su posición, colocando a aquellos que parecían ser algo, y les dice, los superapóstoles, de ellos no recibí nada. Toda la revelación y el conocimiento que tengo lo recibí de Dios. Ahora, porque los tales, verso 13, ahora se atreve con valor y dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, servidores de Satanás. Note, y no es de extrañar, verso 14, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Note la ilustración. Es un personaje y hace shhh. Es que parece como que si fuera, pero no es. ¿Se disfrazó de qué? De ángel de luz. Aquel lucero de la mañana resplandeciente se convirtió de ser una luz bella, se convirtió en Lucifer. Dios no creó a Satanás. Satanás se hizo a él mismo un engañador, un acusador, diablos, una serpiente, un gran dragón. Todos esos nombres y todos esos títulos y todos esos nombres que recibe en las escrituras Satanás lo ubican como una persona disfrazada. Se disfraza como ángel de luz. Y las personas se confunden y dicen, Dios me habló. Yo vi un ángel. ¿Qué sería? ¿Ángel caído? ¿Qué sería? ¿Un ángel de verdad? Es que alguien vino y me dijo y me dio tal revelación, yo entendí. Hay gente que hace cosas tan fuera de las lógicas. Y nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritus en estos últimos tiempos. Dice la palabra, no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores, y los coloca como ministros, también se disfracen como servidores de justicia, ministros, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque todo lo que se hace, se cosecha. Y esa paga vendrá indudablemente. Ahora, si nosotros notamos a nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 13, por favor, vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dijo claramente a los discípulos. Pero primero vamos a leer lo que Jesucristo les dijo al pueblo en general. En el capítulo 13 de Mateo, vamos a leer en el verso 24 hacia el verso 30.
Dice que Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Hay apóstoles hoy en día? Sí los hay. ¿Hay profetas hoy en día? Sí los hay. ¿Hay evangelistas hoy en día? Sí los hay. ¿Hay pastores en estos días verdaderos? Sí los hay. ¿Hay maestros de la palabra en estos días? Sí los hay. La iglesia en Éfeso probó a aquellos que se decían ser apóstoles y los halló mentirosos. Eso significa que si los probó y fueron hallados mentirosos, quiere decir que también hay verdaderos. Si hay falsos profetas, hay profetas verdaderos. Si hay evangelistas que se la quieren llevar de evangelistas, también los hay. Si hay pastores que son impostores, también los hay. Si hay no maestros, sino que maestros, también los hay. Pero tiene que ser el Espíritu Santo el que realmente le quite la E a los maestros y se pueda leer maestros de la palabra. No es simplemente repetir, no es simplemente adoctrinar, porque la problemática es de que hay muchas personas que están repitiendo doctrina, pero no saben qué es doctrina. Y doctrina es una enseñanza o un conjunto de principios, pero esos también pueden ser generados por demonios. Note lo peligroso. Y dice que el Señor Jesucristo habló de un hombre que fue a sembrar buena semilla en un campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo. Ya sabe quién es, ¿verdad? Vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña. ¿En medio de dónde? Entre el trigo. Él constató: la mejor semilla es la que se siembra. A eso se le llama primicia. El primer fruto se guarda para sembrar y que esa siembra dé fruto en abundancia. Ningún sembrador coloca semilla mala porque va a tener cosecha escasa. El buen sembrador guarda la buena semilla para que ésta dé buen fruto y fruto en abundancia. Nadie va a soñar sembrar cizaña. Es el enemigo el que siembra la cizaña entre el trigo. Y dice que estos hombres se fueron. Este enemigo se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también a la par del trigo, apareció ¿qué cosa? También ¿qué? La cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Había aflicción en esas palabras. Sus rostros estaban demudados. Y el dueño del campo les dijo, verso 28, un enemigo ha hecho esto. Nosotros sabemos quién fue, ¿verdad? El ángel de luz. Y los siervos le dijeron, ¿quién es pues que vayamos y la recojamos? Verso 29. Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, tiempo de la cosecha, diré entonces a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Yo levanto mi mano, si usted la quiere levantar, y declaro: trigo soy del granero del Señor. Por la misericordia del Señor, Él sacó la cizaña que estaba en mi corazón, todo fruto malo, todo lo que estaba como una obra de las tinieblas de la carne en mí, me quitó, me desintoxicó, me
hizo una buena tierra, quitando las espinas, cardos, quitando las piedras, quitando los abrojos, todo, y preparó mi tierra para que cuando cayera la semilla, entonces yo pudiera dar trigo y trigo limpio. Dice el verso 36, ahora es la explicación a los discípulos. Los que estaban oyendo solamente escucharon la primera parte, pero los discípulos atendieron la segunda parte, que es la explicación. Entonces dejó a la multitud, ¿y qué dice a continuación? Y entró en la casa. ¿Sabe cómo se llama esto? Discipulado. Uno a uno. Cristo y sus discípulos. Allá en las multitudes, Él enseñó, pero no explicó. Aquí en la casa entró. Y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Se quedaron intrigados. Y respondió él diciendo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los falsos obreros. Y el enemigo que sembró, ahí lo explica bien, dice que es el diablo. Y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. La gente piensa que sus acciones no van a ser recompensadas. Las malas acciones tendrán su consecuencia. Las buenas acciones también tendrán su recompensa. La gente que hace mal obrará por plan de Satanás, que el Señor lo reprenda, poniendo piedra de tropiezo a los pequeños, hablando cosas que no le constan, diciendo y atreviéndose a poner palabras, así dice el Señor, o yo vi. Y hay que tener mucho cuidado, porque estas personas no han nacido de nuevo. Aunque pudieran tener el conocimiento, eso no significa que ellos hayan nacido de nuevo. Tenemos que reconocer que el que ha nacido de nuevo, lo que busca es la edificación. Lo que busca es el crecimiento en las personas. No se trata de hacer ningún escándalo, sino que se trata de que el Espíritu de Dios maneje todas las situaciones. ¿Por qué le digo el escándalo? Porque cuando Jesucristo ascendió, no hubo escándalo. Él ascendió y solamente 500 fueron los testigos. Mas cuando vino el Espíritu Santo, dice que hubo un gran estruendo y la ciudad fue conmovida. Y la gente llegó a ver qué es lo que estaba pasando. Eran 9 de la mañana y actuaban con que estuvieran borrachos. No estamos ebrios, dijo Pedro. Es la llenura del Espíritu Santo. En cumplimiento con la profecía de Joel. Y recibiréis poder, Cristo lo prometió. Estamos hoy aquí, no borrachos, no ebrios, no tomados. No es vino ni alcohol, no es cerveza alborotadora. Estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Hubo una explosión de poder. Pero cuando el Señor Jesucristo ascendió, nadie se dio cuenta, sino solamente 500. De los 500, algunos estuvieron ocupados y solamente estuvieron atentos 120. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Procuremos nosotros establecer nuestra fe en Cristo Jesús y tener la palabra como fundamento y crecer en la doctrina sana, que es la doctrina que aprendimos nosotros de los apóstoles y de los profetas.
Porque el término profeta no es solamente el que dirige profecías, sino que el término profeta también nos habla de alguien que puede establecer la doctrina, fundamentar la doctrina, establecer, por supuesto, enseñanza y ese conjunto de principios que nosotros sabemos que están amparados con la palabra de Dios. Si en las Escrituras no hay algo, a esa persona no le ha amanecido. No podemos usar la Escritura para hacer piedra de tropiezo para otra persona. No podemos usar nuestros dones espirituales para agredir al cuerpo de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que fundamentar al cuerpo de Cristo. Así que los obreros de injusticia se exaltan a ellos mismos. Por eso es muy peligroso, y Jesucristo dice en el final que los echarán en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos, oigan el verso 43, lea, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Porque solamente podremos escuchar, pero oír ya es distinto. Oír significa poner a acción a lo que hemos escuchado. Porque si hay alguien que se ve al espejo por la mañana y no se arregla su cabello, su rostro, y sale tal como se levanta, es como aquella persona que solamente es oidor de la palabra. Y nosotros no podemos ser oidores olvidadizos. En inglés hay una expresión que se llama doers. Doers significa hacedores de la palabra. Oigo la palabra y esa palabra la pongo por obra. Le pido al Espíritu Santo que tenga mis labios guardia para que yo pueda solamente hablar lo que pueda edificar a las personas. Si es exhortar, tiene que ser la exhortación con la gracia del Espíritu Santo, hablar todo pero con amor. Si algo no va a edificar, yo callo y guardo. Si tengo que exhortar, tiene que ser el Espíritu Santo el que ponga esa palabra para que aquella persona, en lugar de ofenderse, ella pueda reflexionar y decir, verdaderamente estoy equivocado. Cambio de proceder, cambio de actitud, reflexiono. Y dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado. Si es lo que nosotros pensamos que es ser humilde. El que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Ahora, Pablo, siguiendo en esta línea, nos dice en Primera de Timoteo, por favor, vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, avanzando ya en el tema del disfraz de Satanás y de los obreros de injusticia. Nos habla en el capítulo 4, Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, sin sombra de variación, sin equivocación alguna. No es algo nublado, no es un misterio, no es algo difícil de entender. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Qué triste es evangelizar y a la persona que le estamos hablando que nos diga, yo fui cristiano, soy caído, yo conocía un grupo de músicos amenizando un restaurante. Uno de ellos ofrece melodías, le cantamos una canción, somos cristianos. Sabemos también coros, músicos caídos. Y es tiempo último donde va a haber apostasía. Este es el eminente peligro de la apostasía. ¿Cuál es el eminente peligro de la apostasía? Que hay cosas que son enseñadas por demonios. Me asusta esto. Que un demonio pueda estar enseñando doctrina. Que una persona puede difundir esta palabra que recibió. Que se convierta en un testigo falso, que empiece a decir cosas en contra de la iglesia. Este es un obrero
vestido igual que su padre. Aquellos hombres le dijeron: tú eres hijo de fornicación. Y él dijo: no, yo soy hijo de Abraham. Ah, si fueras hijo de Abraham fuera diferente, le dijo Jesús. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque él miente desde el principio. Un hijo del diablo es un mentiroso, una persona que no habla con la verdad. Quizás puede ser la mitad de verdad, pero eso no es una verdad absoluta. Y al decir una mitad verdad, significa que hay una mitad de mentira, y esa cosa puede ser una comunicación equivocada que alguien la recibe, se confunde y hace tropezar esa palabra. Dice que algunos, gracias a Dios que no son muchos, ¿verdad? Dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahora, ¿cuál es la acción? Prestando atención a espíritus engañadores. O sea, no se pueden ver. El espíritu de error no se puede ver. El espíritu pitónico en aquella muchacha hacía una declaración verdadera. Los hombres que vienen atrás de nosotros son hombres que les hablan la verdad. Y Pablo se disgustó y la reprendió después de algunos días. La gente glorificaba a Dios, como por ejemplo Simón el mago. Todos decían: gran poder de Dios. El poder de Dios hacía milagros. La gente se sanaba. Eso no es todo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo al final dijo: cuando vengan a mí y se acerquen diciendo: en tu nombre hablamos lenguas, profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, apártense de mí, no los conozco. O sea que ni siquiera eso puede validar un ministerio. Quien valida un ministerio es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo llamó, Él también proveerá. Pablo dijo: ni un 5 para Corintios. Pero mis hermanos macedonios, los filipenses, en su profunda pobreza en Acaya, en las necesidades más grandes, ¿sabe quién es el que ayuda? El que ayuda es el que menos tiene. Aquella viuda dijo: de lo único que tengo, de eso doy. Y aquellos, dice, ricachones echaban lo que les sobraba. Lo que el Señor ha puesto en nosotros es un cambio, una transformación. Para nosotros el vivir es Cristo. Nosotros tenemos que mantener la sencillez del Evangelio, nuestra devoción a Él. Si cantamos, cantemos con verdad. No sirvo a otros dioses. No tengo más tesoro. Ser lleno de tu Espíritu es mi único deseo. Tener intimidad con el Espíritu Santo. Mi esposa me dijo: me invitaron a esta actividad. Ayúdame. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede compartir? Por supuesto te puedo ayudar. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? El Espíritu Santo me habló, me dijo de la fidelidad de Dios. ¿Y a qué hora es la reunión? A las 5 de la mañana. ¿Y a qué hora termina? A las 5 de la tarde. Santo, un retiro, conferencia. Me dice: yo ya no aguantaba las rodillas. Estuvimos orando 3 horas. Y todas clamando por una gran necesidad. Y de repente, tratando de hacer el tema, la computadora no le funcionó. Y entonces ella desesperada: ¿y ahora qué hago con el tema ahí? Yo quería escribir algo en la computadora para que fuera más formal el tema ahí, en su corazón ella pensando. Y el Espíritu Santo confronta y le dice: ¿quién va a predicar? ¿La computadora o tú? Y entonces dijo: Señor, sin computadora, con computadora, como tú quieras, úsame, Señor. Nosotros no, gracias a Dios que tenemos a nuestra disposición la tecnología y la usamos a nuestro favor, pero no dependemos de ella.
sino que dependemos de que lo que el Espíritu Santo quiera, eso vamos a compartir, porque es para la necesidad en ese momento. Y muchas hermanas, porque era solamente para ellas específicamente, muchas hermanas se acercaban y decían, Dios me habló, Dios me habló. Entonces ella decía, dele la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabía la lucha que había pasado. Y eso decía, gracias Padre, gloria al Padre, gracias al Espíritu Santo, siga confiando en Cristo. Él ha escuchado nuestras oraciones, Él va a recibir toda la gloria, toda la honra. Todo lo que hagamos nosotros es para la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo nos toma. Y es el Espíritu Santo que pone a que nosotros exhortemos y que nosotros podamos tener mucho más cuidado ahora qué es lo que oímos y qué es lo que vemos. Porque es muy fácil compartir un enlace. Escuche, qué tremendo. Pero ¿quién es el que está hablando? ¿Quién está atrás de lo que escuchamos? ¿Cuál es el antecedente de esa persona? ¿Por qué? Porque mucha gente puede estar prestando atención a espíritus engañadores y, oiga, a doctrina de demonios. Le cae un espíritu de error, esa persona se loquea. Nosotros lo podemos ver ahora en el mundo. Gente loca. Gente en la colonia donde nosotros vivíamos, o compartimos, ¿verdad? Había un hombre que le llamaban de apodo Cabra. Comía zacate, monte, y andaban unas cabras y unas vacas y les daba zacate y se ponía a hablar con ellas. Era un joven, estudiante, cayó en manos de personas que le ofrecieron drogas y la droga produjo algo en su mente, no en aquellos otros, pero en él. No se alimentó o algo pasó, no sé, sobredosis, no sé qué pasó, pero perdió el control de su mente. Espiritualmente puede pasar así. Hay gente adicta a estar escuchando cosas nuevas. ¿Y sabe lo que produce? Comezón en los oídos. Oye, mañana, tarde y noche y recibe, le mandan, envía, ni siquiera los mira, pero como se ve bonito, mándelo para allá. No. Si la palabra esta asentó en mi vida, yo entonces la voy a digerir y compartir. Unos muchachos se acercaban en mi tiempo de oveja, se acercaban y decían, vamos a la vigilia. ¿Dónde? Le decía. Pero si no oí que va a haber vigilia en la iglesia. No, pero nosotros vamos a hacer vigilia. Y qué bonito, ¿verdad? Que busquen de Dios. Pero ¿ya lo sabe el siervo? Oh, no necesitamos. Ahí nos juntamos y ponemos un video. En ese tiempo había VHS. Y dije, pero si acabamos de salir de la iglesia, hubo una gran bendición, oímos la palabra y vamos a ver. No, pero es que esta es una bomba. Bomba, decía yo, y si se nos estalla. Y puede haber daños colaterales, no sabemos. Esas bombas son terribles. Hay que discernir que sea por el Espíritu Santo que viene esa palabra. Entonces, mire, prestan atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga, verso 2, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Qué terrible es encontrar gente que se presta para la imitación del enemigo. Personas de doblado ánimo, te dicen que sí y después que no, inconstantes, hoy están aquí, mañana paran en otro lugar y van cambiando de lugar. Como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, trasladándolo ahora al sentir, el pastor que tienes ahora no es tu pastor porque 5 has tenido. Otro puso 5 iglesias has tenido y a donde ahora te congregas no es tu iglesia. 6 iglesias, 7 iglesias. ¿Por qué? Son personas inconstantes. Además de eso, Pablo dice, hipócritas, mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia.
El apóstol Judas dice, estos no le tienen temor ni siquiera a las potestades superiores. Si Miguel el arcángel que cubre a Israel solamente vio a Satanás y le dijo, el Señor te reprenda. Pero aquellos, dice, hablan cosas y profanan. No, hay que tener cuidado de todas las cosas que se hablan también. Ahora, hay más todavía. Ahí en el capítulo, vamos a ver, 2 de Timoteo, capítulo 3. Trasladémonos para ir cerrando el tema. Satanás se disfraza. Pero debes saber esto. En medio de una sociedad con decadencia moral y espiritual, Dios levanta a una juventud llena del Espíritu para hacer sal y luz. Porque en los postreros tiempos vendrá el Espíritu Santo y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos también tendrán sueños. Habrán visiones. Sobre toda carne estará llena del Espíritu Santo. Pero también allá afuera, que estamos en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Otra versión dice tiempos peligrosos, porque los hombres, número uno, serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí cuente usted y va a ver que hay 6 características. ¿De quién está diciendo desobediente a los padres? ¿Está diciendo de los hijos? No. ¿Está diciendo de los hijos naturales? No. Está hablando de los hijos espirituales. Hay hijos espirituales desobedientes a los padres que no reconocen paternidad espiritual, que no reconocen una cobertura. El Señor Jesucristo dice, dejó 5 ministerios. El libro de Hebreos dice, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de ustedes. Dice que los pastores presentarán a la congregación. Los que tú me diste, aquí están. Y cuando nosotros vemos la entrega de los ministerios, es por la operación del Espíritu Santo que la gente puede reconocer a un ministerio. No es porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice y lo sostiene. Ahora note, amadores de sí mismo. No buscan sino solamente el sentir ese amor para con ellos. Ávaros. ¿Sabe que la persona que impide que otro dé no es una persona generosa ni dadivosa? La mayoría de personas que están opuestas a los diezmos y a las ofrendas es porque ellos no dan. Y la palabra nos dice a nosotros que cada uno debe de dar como propuso en su corazón. La iglesia del principio dice que en el primer día apartaba para traerlo a la casa del Señor. Es a Él que le estamos dando, no es al hombre. Si hay otros malos ejemplos y otras situaciones, nada que ver con nosotros. Pablo dijo, lo hemos demostrado. Y quizás en esto me voy a humillar, dijo. Porque si quizás voy a usar un poquito de insensatez, de ustedes no he recibido nada. Dios es el que ha proveído todo conforme a sus riquezas en gloria. He aprendido a tener como no a tener. He pasado en tiempo de prosperidad y de necesidad. He tenido abundancia y he tenido escasez, pero Dios ha suplido todo conforme a sus riquezas en gloria. Y al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ministerios en los cuales nosotros podemos entender que son con una vida sin disfraz. El único que se disfraza se llama Satanás y también los obreros fraudulentos, jactanciosos. Son hombres soberbios. Blasfeman no solamente de las cosas que no conocen, sino que también de las cosas que conocen. Ahora contemos los siguientes 6, empezando desde los ingratos. Esta es una palabra muy común en nuestro país, ¿verdad? Este ingrato, aquel ingrato.
Pero en realidad hay gente ingrata. La gente ingrata es aquella que recibe un beneficio y escribe en la arena: hoy recibí esta bendición. Pero si hace algo en contra, agarran un cincel y en una roca escriben: me hicieron esto y me duele tanto. Se olvidan de los favores, pero recuerdan de los sinsabores. ¿Cómo se llaman ellos? Ingratos. No solamente empezamos con los ingratos, en el segundo grupo, irreverentes. Estos no respetan ni guardan reverencia, sin amor, implacables, calumniadores. Aquí pueden entrar los adjetivos de chismosos. En otro idioma español derivado dicen chambrosos. Y cuando yo oigo la palabra chambre, se me ocurre como aquella comida fiambre, que el fiambre le ponen pacaya. Para si alguien no conoce qué es pacaya, es una cosa un poquito amarguita pero sabrosa. Le ponen pacaya, le ponen aquella palmita de coco, ¿verdad? Le ponen embutidos, le ponen toda clase de carnes, hasta de conejo, de venado. Lo meten todo lo que puedan. Ese es el fiambre. Pues es lo mismo. Una persona chismosa no retiene lo que recibe. Lo peor de todo, que puede separar hasta los amigos. Qué triste es que por la palabra de una persona, sin constatar, se vuelvan enemigos. Y eso Dios no lo aprueba. Luego termina con los desenfrenados. Se le fueron los frenos, no solamente regulares, sino que también hasta los de emergencia. Ya no le agarran los frenos. ¿Cuál es el último espíritu que ellos pierden? Se llama el espíritu de temor del Señor. Son 7 espíritus. Y si ya no tiene el espíritu de temor al Señor, no lo puede detener nadie. Se va encima de cualquier persona. ¿Por qué? Porque es una persona ingrata, es una persona irreverente, no tiene amor, es implacable, son calumniadores y finalmente son conducidos a un desenfreno, que es una persona sin control de sí mismo. Terminemos ahora viendo la tercera parte. La tercera parte empieza en el verso 3 y dice: salvajes. ¿Qué es una persona salvaje? Es una persona indómita, indomable. Es una persona que no acepta sujeción. Prefiere irse de una congregación que sujetarse a un pastor. Yo me sujeto solamente a Dios. Salmo 23, Él es mi pastor. No, en la tierra también te le dejaron alguien que vele por tu alma. Eso no es promoción para mí, es en defensa del evangelio. Hay muchos pastores que son llevados de aquí para allá. Los tratan como que si fueran empleados. Hay gente que aún hasta presta instrumentos y cuando ya no está de acuerdo con el ministro se lleva los instrumentos. Y la iglesia se queda sin guitarra, sin tambor, sin nada, porque se lo llevaron. Ya no estoy de acuerdo, hasta las sillas se llevan. No es así. Por eso nosotros nos esforzamos en lo que nos ha costado tener nuestros propios instrumentos y esforzarnos porque sea lo mejor para el Señor. Y hay gente que es movida por el Espíritu Santo a dar y no dice: bueno, yo me voy, me llevo mis sillas. No, porque las ha dado para el Señor. Amén. En eso se prueba que es una persona que está diferente espíritu que un salvaje. Aborrecedores de lo bueno, traidores. Duele esa palabra, ¿verdad? Traidor. Y ya le podemos preguntar a David qué se sentía. El hijo Absalón, el más bello, precioso, como decimos nosotros, chulo, bellísimo, o en italiano, bellissimo, preciosísimo, principetto. Era un príncipe precioso. Su cabello era tan precioso que se lo quitaba una vez al año.
Era tan bello su cabello. Se levantó en contra de su padre. ¿Y en dónde terminó? Colgado de su propio cabello. Su hermosura lo hizo caer. Satanás también dijo: subiré, me levantaré y pondré mi trono en el lugar norte, allá donde está Dios. Solamente lo pensó y mire dónde cayó. Que tener cuidado. No, ya Dios me está usando, tremendo. Solamente salió esa palabra tremendo y porrazo que dio. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios ve al humilde y al humilde lo atrae, pero resiste al que es un traidor. Impetuosos. Estos son en el verso 4, traidores, impetuosos sería el número 4, que hacen su voluntad sin importarles la consecuencia. Cierran sus ojos y paran los golpes hasta con la cara. No les importan los moretes o los dientes quebrados. Se van con todo porque son impetuosos. Quinto, envanecidos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Los últimos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y ahí termina. Ahí terminan los 6 por 3. Tenemos 18 que serían 666 si los ponemos individualmente. Espíritu, alma y cuerpo contaminado. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. A un ladito. Si puede decirle que Dios te bendiga, pero un poquito lejos y apartado de mí. Que Dios me guarde. Que Dios me guarde. Porque aún hasta las conversaciones pueden corromper las buenas costumbres que Dios nos ha dado. Nosotros no somos gente de alboroto, nosotros somos gente de paz. A paz nos ha llamado Dios y se quedan las cosas paz, que el que justifica se llama Dios. Él es el dador de la ley, Él es el justo juez y a cada uno le dará su recompensa, dice la palabra. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Gracias a Dios que las mujeres aquí son sujetas. Aleluya. Porque la palabra dice mujercillas. Hay que tener cuidado con las mujercillas. O no tienen esposo o no se sujetan a sus esposos y hacen lo que ellas quieren. Por eso es que el apóstol Pablo dice: cuidado, porque estas son llevadas a cautiverio. El enemigo las trae llevando y trayendo cosas que a Dios no le agrada. Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Verso 8, aquí hay revelación, terminamos. Así como James o Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Moisés tiró la vara, que es señal de autoridad, y entonces dice que Janes y Jambres tiró también sus varas. Usted no lo va a encontrar en Éxodo. En Éxodo dice los magos. Aquí Pablo recibe el conocimiento a través de las escrituras que ellos tienen también en el judaísmo. Se llamaba uno Janes y el otro se llama Jambres, y tiraron también ellos sus varas y sus varas se convirtieron en serpientes. Faraón dijo: esto es fácil. Se da cuenta, Satanás siempre imitando. Lo que no pudo imitar fue que la serpiente de Moisés se comiera las otras serpientes. Y de esa manera fueron reprobados en lo que respecta a la fe. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifestada a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Imitaron también las aguas en sangre, pero ya no siguieron imitando las otras plagas, porque eran ya la manifestación de Dios literalmente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cubrimos nuestros oídos espirituales de cualquier doctrina de demonios. Rechazamos cualquier
incidencia, Padre, o incidente o cualquier situación, Señor, que quiera cambiar la conducta de la iglesia, nos volvemos a esa sencillez y volvemos otra vez a la devoción a Cristo. Cristo primero, Cristo segundo y Cristo tercero, Cristo adelante y Cristo atrás, Cristo en el centro del Antiguo Testamento y Cristo en el centro del Nuevo Testamento, Cristo en el centro de los evangelios, Cristo en el centro de los hechos de los apóstoles, Cristo en los salmos, Cristo en toda la palabra, Cristo en mi vida, Cristo en mi familia, Cristo en el ministerio, Cristo en las operaciones, Cristo en los dones, Cristo en el ministerio. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Padre, que guardes a tu pueblo en estos últimos días. Padre, estos tiempos difíciles y peligrosos, estas situaciones de los últimos tiempos, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a guardar nuestros oídos de toda doctrina de demonios, de todo espíritu engañador, Padre. Cúbrenos con tus alas, Espíritu Santo. Tú tienes la verdad en lo íntimo y tú nos enseñas, nos exhortas, nos recuerdas las cosas que a veces podemos olvidar. Oh Padre Santo, reprendemos todo disfraz como de ángel de luz, ese lucero de la mañana, esa luz bella que se transformó en Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, Padre. Lo reprendemos y reprendemos todo servidor, Señor, que se hace disfrazar de servidor de justicia, Padre Santo. Dale conforme a sus obras. Guárdanos de caer, Señor, en la apostasía, Dios mío. Guárdanos, Padre, de la tibieza espiritual, de la carnalidad, de la exaltación, Señor, del ego, Padre. En el nombre de Jesús, libra a tu pueblo, Señor, del eminente peligro de los últimos tiempos, Padre. Guarda a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, manténlas puras, Padre Santo. A la iglesia, Señor, que esté vestida como una novia, Padre, ataviada para su esposo. Guárdanos, Señor, de no manchar nuestra vestidura, que en todo tiempo estén blancos nuestros vestidos y que nunca falte ungüento fresco sobre nuestra cabeza. A ti te damos toda la gloria, toda honra y toda alabanza.